Estamos en la porción 48, no matarás. Y esta porción debemos entender que en el hebreo, que ya ustedes han empezado a caminar en el hebreo y lo hemos dejado de la mano, pero en el hebreo hay los verbos no son igual que en español. La forma de conjugarse los verbos no es lo mismo que en español. Entonces está lo que es la intensidad de los verbos. O sea, cuando tú dices matar, no es lo mismo que asesinar. No es lo mismo que suicidar. ¿Ves? Para nosotros todos son diferentes. Matar es un verbo que se conjuga. Yo mataré, tú matarás. Asesinar es otro verbo que se conjuga. Yo asesino, tú asesinas, nosotros asesinamos. Suicidar es otro verbo. No tiene uno que ver con el otro. En el hebreo no es así. En el hebreo es un mismo verbo. Y la forma de expresarlo, la forma de escribirlo, la forma de pronunciarlo, es lo que te va a decir si es yo mato, estoy asesinando, estoy matando por un accidente, estoy matando a alguien que se quiere morir. Por eso son cosas diferentes. Me están matando a mí, me están asesinando a mí. Matar tiene que ver más con accidente. Para en la mente de nosotros poder explicarlo un poquito mejor. O sea, cuando yo digo, o sea, no es que tenga que ver con accidente, para mí tiene que ver con accidente. O sea, cuando yo digo matar, estoy pensando más en que yo maté a alguien por accidente. ¿Entienden ustedes? Ahora, cuando yo mato sin que sea un accidente, yo digo asesinar. ¿Ves? Ya tiene la intención que quise matar. De la misma forma, hay personas que me quieren, que me matan a mí por accidente. Hay personas que me matan porque me asesinan, porque tienen la intención de asesinarme. Y hay personas que me ayudan a suicidarme. ¿Entiendes? Entonces tenemos tres que son que yo hago y tres que son que me hacen. ¿Van ahí conmigo? Entonces cuando dice no matarás, lo que se está diciendo ahí literal es no asesinarás. ¿Entienden hasta ahí? Tiene que ver con la intención de acabar con otra persona. Ahora, interesantemente, cuando Jesús comienza en su ministerio físico, Jesús enseña que si la persona tan solo se enoja, ya está matando, ya está asesinando, disculpe. O sea, Jesús le dio una intensidad o una profundidad que no es la literal de la palabra. ¿Están ahí conmigo? O sea, Jesús se lo agregó. Entonces viene ya lo que es la ira, ya viene lo que es el enojo. Si tú te enojas contra otra persona, tú tienes ira contra otra persona, automáticamente estás asesinando a la otra persona. ¿Ven? ¿Quién le dio ese tornillazo a la cosa? ¿Quién le dio ese giro al sentido de la palabra? Jesús. ¿Por qué? Porque, y no es una cosa nueva, déjenme explicar, porque la gente a veces ve las palabras de Jesús y piensan como que es algo nuevo, sin darse cuenta que el que habló en la Torá es el mismo Jesús, el que habló en la ley a Moisés es el mismo Jesús. Ahora, si dice el texto que del corazón nacen todas las cosas, de la abundancia del corazón habla la boca. Si las cosas nacen en el corazón, entonces el que tiene la intención, el que mata con intención, el que asesina, disculpe, el que asesina porque tiene la intención es porque tuvo la intención primero. O sea, tú no asesinas y después tienes la intención. Tú tienes la intención y después asesinas. ¿Están ahí conmigo? Entonces Jesús ataca directamente a qué cosa, a la intención, no al hecho. Ahora, ¿por qué Jesús hace tan claro eso en ese momento? Ya estaba, ya eso venía en la escritura. Tú nada más que tienes que leer Proverbios para saber que eso ya está. Ya eso se entendía así. Pero ¿por qué Jesús es tan claro? Porque los fariseos, principalmente, pero también los saduceos y todos los demás, y el ser humano, porque el ser humano es así, ya le habían dado un cambio a la cosa. O sea, si tú me demuestras a mí que yo lo asesiné, entonces yo asesiné. Si tú no me lo demuestras, entonces yo no asesino.
Ahí donde vienen entonces, todavía hoy en día en el cristianismo lo vemos, hay personas que dicen, no, porque tú no sabes lo que yo tengo en mi corazón. Es lo mismo. O sea, Jesús está atacando a qué cosa, a ese tipo de personas. No, tú no sabes lo que yo tengo en el corazón, olvídate de eso. ¿Por qué? Porque esa intención, quien la sabe es Dios, es verdad. Ahora, el punto está que yo pudiera equivocarme en la valoración de otro, pero Dios no se va a equivocar. ¿Entiendes? Entonces muchas veces la persona trata de defenderse de los seres humanos, pero no trata de defenderse de Dios. Y ahí es donde viene un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú asesinas y te justificas, entonces no tan solo asesinaste, sino que también trataste de engañar a Dios. A Dios no lo puede engañar, pero trataste. Entonces ya tienes, pon dos en la lista, pon dos cosas en la lista. Violaste entonces el primer de los devarim, que es tener a Dios como supremo, y violaste el segundo, que es no matar, no asesinar. ¿Entienden ahí? O sea, ya tienes dos en la lista. Y por ahí para allá pudieras también tener el del prójimo y todo bien. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Y los fariseos, digo los fariseos porque ellos elaboraron todo un sistema de leyes. Y por ahí viene entonces aquello que después nosotros, por ejemplo, allá en Cuba lo escuchamos mucho, no sé si en México también. El fin justifica los medios. Ajá. El fin justifica los medios. Entonces, ahora por ejemplo, Pablo, y ahí es donde viene Pablo su gran problema. Pablo, ¿qué estaba haciendo cuando se convirtió? ¿De acuerdo? Persiguiendo a los cristianos. ¿Para qué? Para matarlo. Ellos iban a hacer lo primero que él iba a matar. ¿No? ¿Con cuál empezó él? Con Esteban. Entonces, ahora cuando Pablo se convierte, viene a Jesús, se convierte y empieza entonces aquellos 3 años que pasó en el desierto, siendo discipulado por Jesús directamente. Pablo empieza a reflexionar y se da cuenta de qué tiene que arrepentirse. Bueno, lo primero que tú tienes que arrepentirte es que estás violando uno de los devarim. ¿Por qué? Porque estás matando, estás asesinando. ¿Por qué estás asesinando? Porque Dios no te ha dicho en ningún momento que tú lo hagas. ¿Entiendes hasta ahí? Tú no estás haciendo eso cumpliendo una orden de Dios. Tú estás porque tú interpretaste que los cristianos son malos porque no piensan igual que tú. Y como no piensan igual que tú, entonces hay que matarlos. ¿Y qué haces tú? Empiezas a establecer todo un plan para asesinar a esa gente. Dice que él iba camino a Damasco. ¿Por qué a Damasco? ¿Por qué no se fue camino a no sé, a Masá? ¿Por qué fue camino a Damasco? Bueno, porque en Damasco era uno de los lugares donde había más cristianos que habían salido producto de la persecución de Esteban, que vino después de Esteban. ¿Entienden hasta ahí? Entonces él calculó precisamente dónde hay más. Como Efraín ayer cuando pescó las majucas. Él no tiró la red ¿fue con una red o fue con una bolsa? Él no tiró la red en la arena. Porque si tira la red en la arena, ¿qué es lo que coge? Piedrecita y caracol. ¿Dónde lo tiró? Donde él vio que estaba la cosa. Entonces tuvo una intención, lo planificó y tiró para agarrar los peces ahí. Eso mismo hizo Pablo. Pablo, ¿y dónde están? ¿Dónde hay más? En Damasco. Pues, aunque sea uno, me tengo que llevar de viaje. Entonces ya ves, ya él estaba cayendo en algo que no le corresponde. Entonces, tenía que arrepentirse de eso. Tú pudieras ser la persona que mejor cumpliera la ley, pero estás justificándote el asesinato. ¿En qué hubiera terminado Pablo? ¿En qué hubiera terminado Pablo si no se encuentra con Jesús en el camino? ¿Qué diferencia hubiera tenido Pablo de Herodes? Ninguno. ¿Entienden ahí? Entonces, la porción está enseñando precisamente esa, ¿cómo decir? Esa ruta, ese camino de llegar a asesinar. Ahora, uno de los textos devocionales está en Santiago, capítulo 1, verso 19. Y aunque no voy a leer el verso 16 porque se sale de la porción, pero el verso 16 adelante te va a dar un pequeño norte en el tema.
Porque dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, las cosas, los buenos pensamientos, todo eso viene de Dios. Cuando tú tienes malos pensamientos respecto a alguien, cuando tú tienes cualquier cosa que no sea perfecta, que no sea buena, que no sea, no viene de Dios. ¿De quién viene? De Satanás. O del pecado, vamos a ser más exactos. Porque Satanás tiene los pensamientos que tiene por el pecado, exactamente. Así que nosotros que somos pecadores no necesitamos a Satanás. Hay personas que piensan que necesitamos a Satanás para ser malos. No, necesitamos a Satanás para ser malos en el Edén. Ya después de eso, nosotros somos tan efectivos como Satanás, siendo malos. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros es pecado. Entonces dice, no es rey, o sea, no cometas el error de pensar que el haciendo lo malo está haciendo lo bueno. Ese es el problema de Pablo. Pablo pensaba que estaba haciendo bien, hay que ir a matar a esta gente, porque por culpa de esta gente estamos nosotros con los romanos aquí arriba. No, mi hermano, usted tiene a los romanos cerrados antes que esta gente llegara. Usted no tiene la maldición de Dios, porque Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, y a ustedes tienen esa maldición hace rato. Los problemas de disensión entre ustedes, que se fajan entre ustedes, eso no viene eso no vino por Juan el Bautista, eso vino de antes, vino de ustedes. ¿Ya entienden hacer? Entonces, vamos al versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, o sea, para no cometer el error, para no errar, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y ese hablar es mejor cambiarlo por decir. Mejor cambiarlo por la palabra decir. Porque hablar queda un poco como... ¿Ve? La gente entonces agarra ese texto para decir, no hay que hablar mucho. No, eso no está diciendo. Es decir. Decir qué cosa es cuando tú estás señalando algo de alguien o de algo. Eso es decir. Estás diciendo de algo. ¿Ve? Estás diciendo. ¿Vale? Ahora, no dice que no diga. Dice que seas tarde. ¿Qué quiere decir tarde? Coge un 5. Analiza si lo que tú estás diciendo vale la pena escucharlo, hace bien, edifica, nos ayuda a trazar una estrategia para mejorar eso. Si no, entonces estás errando y eso no viene de Dios. ¿Ya entienden ahí? Esa es la, ¿cómo se llama? La conexión. Dice, tardo para airarse. Ahora, ¿por qué conecta airarse con decir? Porque cuando tú estás diciendo y diciendo y diciendo, sin analizar si lo que estás diciendo vale la pena, pues entonces eso va a traer ira, eso va a traer contienda, eso va a traer enojo, y eso va a traer todo eso. Porque las cosas malas no producen cosas buenas. O sea, una semilla de mango produce mango, una semilla de mango jobo produce mango jobo. ¿Me entienden ahí? Pues tenemos que tener eso. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, Dios quiere lo que leía Efraín en principio. ¿Cómo se llama? La preeminencia del amor que le decía. Eso es lo que quiere Dios, que haya amor. Pero nosotros pudiéramos estar bloqueando ese amor con una simple cosa, ira. No soporto, no quiero, no puedo ver. ¿Ves? Ya estamos dando una ahí. Estamos, ¿cómo se llama? Empezando el camino. No le hemos clavado el puñal en nuestra concepción. O sea, un fariseo diría, bueno, yo no he hecho, tú no sabes lo que hay en mi corazón, yo no he hecho nada, yo te he matado, yo maté, yo le di la puñalada, yo no se la di. Pablo, por ejemplo, Pablo pudiera decirle a Jesús, yo llegué a llegar a Damasco, yo no maté a nadie, yo no he matado a nadie. Pablo podía haber dicho eso. Pero cuando Jesús lo enfrenta, ¿por qué tú das cosas contra el aguijón? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, yo estoy persiguiendo a los cristianos, no a ti. No, tú me estás persiguiendo a mí, date cuenta. ¿Y por qué Pablo no discutió eso? Porque era verdad. Y por eso yo pienso también que el Señor lo tumbó en el camino. Porque él sabía el corazón de Pablo. Él sabía que Pablo, en su corazón, pensaba que estaba haciendo bien. ¿Entiendes?
Y el Señor podía haberlo parado y cortarle la cabeza y no lo hizo. ¿Entienden hasta ahí? ¿Por qué? Porque ahí viene entonces el tema que hemos tocado en otros momentos, que son las intenciones buenas y las intenciones malas. El Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. Entonces, en ocasiones tú tienes intenciones buenas, pero también puedes tener intenciones malas. Nadie está exento de tener intenciones malas porque vivimos en un mundo de pecado. Y estás rozando con el pecado constantemente. Esa creencia de que porque tú te convertiste ya tú no tienes nada malo, eso es gnosticismo. Porque tú vives en este mundo y como vivencia en este mundo, tú tienes que luchar con lo malo y lo bueno que te va a influenciar en tus intenciones. Ejemplo, vamos a ir con Pablo. Pablo hoy lo vamos a hacer taco. Tenemos a Pablo y tenemos a Bernabé. Pablo y Bernabé, amigos de primer mundo. Amigos hasta el punto que el propio Dios dice, sepárenme a estos dos. Vaya, yo veo a estos dos tan... Sepárenmelo para la obra del ministerio. Y allá salieron ellos de misioneros. Y los encaminaron. ¡Wow! La iglesia contenta. Todo el mundo contento. ¡Wow! Yo me imagino que, imagínate, acuérdate que en aquella iglesia mencionaron primero los personajes que estaban allí. Y cuando mencionan por nombre a los personajes que estaban en esa iglesia, en más ninguna iglesia hacen eso. Quiere decir que esos personajes eran una constelación de estrellas. Salió Pablo y Bernabé, yo me imagino que esos personajes que eran una constelación de estrellas, se quedaron orando, se quedaron respaldando aquello, se quedaron... yo hubiera querido ir yo, ¿verdad? Pero el Espíritu lo escogió a él. Bueno, no habían doblado la manzana, estaban con un problema. El problema, ¿quién era? Juan Marco. Juan Marco, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Juan Marco malo? Ponte a analizar qué hizo el malo. Nada. Es lo único que cuando llegó a la mitad del camino dijo que no sigo, estoy cansado, no entiendo esto. Y Pablo dijo, ¿cómo que qué? No, tú tienes que seguir con nosotros. ¿Y qué pasó? El hombre se puso bravo y se vino para atrás. Bernabé y Pablo siguieron el viaje, regresaron, vino todo aquel dilema, llegaron a la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén los encaminó después de toda aquella vuelta y todo aquello. De buena primera, están orando de nuevo y el Señor dice, a las misiones de nuevo. Y ellos dijeron, no es justo que... Tenemos que saber qué pasó con esas iglesias que plantamos. Acuérdate que no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Posiblemente no había ni paloma. Hay que ir a visitar a esa gente. ¿Qué hicieron ellos? Vamos. ¿Qué dijo Bernabé? Vamos a llevarnos a Marco. Y Pablo ahí mismo le dio el mimique. ¿Cómo que llevarnos a Marco? Si él nos traicionó. Bernabé dijo, bueno, él nos traicionó hace un año. Pero tú no crees que el hombre haya... Vamos a darle una oportunidad, vamos a darle. No, yo no soporto que haya cambio. Y entonces dice que hubo una pelea. Bernabé salió por un lado y Pablo salió para otro. Bernabé se llevó a Marco y Pablo se fue buscando gente por ahí, Pablo y otro. Recogió por ahí, todo lo que había tirado por ahí lo recogió. Se fue corriendo. A Lucas, Timoteo, empezó a recoger gente por ahí. Y hizo otro grupo. El texto va a decir, y se formó tal discusión. Cuando el texto te dice eso es porque ahí no se entraron a piñazos de casualidad. Bueno, de casualidad no, que eran espíritus. Pero entonces dice, y la iglesia encomendó a Pablo a la gracia de Dios. ¿Por qué no dice eso de Bernabé? Porque el que actuó mal, ¿quién fue? Después entonces Pablo, de Bernabé no sabemos más nada, ¿verdad? Por ahí hay un evangelio de Bernabé que está en duda si realmente fue Bernabé quien lo escribió. Pero no sabemos más nada de Bernabé. Sin embargo, de Marcos sí sabemos. Porque tú no tienes un evangelio ahí que se llama Evangelio de Marcos. Y para que escriban, ¿tú sabes cuántos evangelios existen? Más de 80 evangelios que nos han llegado a nosotros, escritos. Que nos han llegado a nosotros más de 80 evangelios. Y que de esos 80 hayan 4 nada más
aceptados, y de esos 4 haya uno de Marcos, quiere decir que Marcos no, en algún momento dejó de ser el soquete ese que era y se arregló. ¿De quién fue el mérito? Bernabé, que dijo: yo me disparo a este muchacho, pero el muchacho tiene, él le vio algo que Pablo no vio. Ahora, sin embargo, después Pablo, al pasar de los años, va a escribir una carta y va a decir en esa carta: envíame esto, tengan cuidado de fulano, todo el mundo me ha abandonado. El equipo aquel que le hizo, ¿te acuerdas? Dice: todo el mundo me abandonó. Demas se fue amando este mundo, o sea, a la mayor. El otro, bueno, fue una misión, pero no está conmigo, que fue. Y entonces dice: envíame a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Por qué él hace esa aclaración? O sea, yo reconozco que este Marco ha cambiado y este Marco es diferente. Algo hizo Bernabé ahí. Bueno, el Espíritu Santo, el mismo que lo mandó la primera vez, porque él tenía que pensar: si el Espíritu Santo nos mandó la primera vez y este Marco estaba con nosotros y Marco actuó mal, pero el Espíritu lo mandó, en algún momento tiene que haber un arreglo ahí, ¿no? Algo tiene que pasar. ¿Entienden ahí? Entonces tenemos a un Pablo que él sabe. Acuérdate que Pablo fue el que escribió la preeminencia del amor que le dio. Pero Pablo sabe lo fácil que es irse por las malas intenciones. Cuando él escribe a los Corintios dice: tengo un aguijón en la carne. Todo el mundo era los carnales, ¿ves? No, que estaba enfermo, no, que era ciego, no, que era mudo. ¿Qué mudo, Pablo, chicos? Estaba hablando que era tartamudo y habló en la ropa. No, que era ciego. ¿Tú no viste que él sacaría ¿cómo se llama? Oró por él, Zacarías, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, se me olvidó ahora. Oró por él y recuperó la vista. No, que tenía una enfermedad, un cáncer. ¿No te das cuenta que la carta está hablando de que él está fajado con los corintios? Y en un momento determinado le dice a los corintios: ustedes me han hecho pecar, porque yo no tengo que defender mi ministerio con ustedes. Si ustedes son hijos espirituales míos, ¿por qué yo tengo que defenderme de ustedes? ¿Entienden ustedes? Es ilógico. Si yo te predico el evangelio a ti, si yo te discipulo, si yo convivo contigo, ¿cómo es posible que va a venir un satélite que tú ni conoces y te va a decir una cosa y automáticamente tú te la vas a comer? Si tú me conoces. ¿Entienden hasta ahí? Entonces Pablo está fajado con los corintios y dice: ustedes me han hecho pecar, porque es que... Después entonces Pablo va a aclarar, dice: tengo un aguijón en la carne que me abofete. ¿Quién es el aguijón en la carne? ¿Quién es la carne primero? Su yersejara. ¿Qué cosa es? Sus malas intenciones, que están ahí latentes. ¿El aguijón quién es? Bueno, en un momento determinado fue Juan Marcos, ahora en ese momento está haciendo los corintios. O sea, todo el que le pinchaba y él... ¿Me entiendes? Entonces, tenemos ese tipo de aguijón. Ahora, Pablo, precisamente porque conoce eso, es que él va a decir ahí en Corintios las preeminencias del amor. ¿Qué dice Pablo? El amor todo lo espera. El amor es sufrido. ¿Qué quiere decir sufrido? Sufrido quiere decir que cuando te hacen la primera, tú esperas la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la 70 veces 7. No que te hicieron la primera y ya tú te... ¿Entienden ustedes? Puede ser que tú tomes un paso atrás con la persona, pero que ese paso atrás no sea en ningún momento que lo parta un rayo. Y si puedes partirlo tú, lo partes tú. ¿Entienden ustedes? Entonces, ahora Santiago va a decir: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, ese proceso que comienza con el decir y puede seguir con el airarse y puede terminar hasta con un crimen físico. Ya desde el momento en punto en que empieza con el decir, ya ahí está la intención. El yersejá. ¿Entienden ustedes? Y ahí es donde tú tienes que luchar. Espérate, eso no. Quiere decir que no, un buen cristiano no tiene
malas intenciones. No, lo que quiere decir que un buen cristiano no permite las malas intenciones. Puedes tenerlas, claro que puedes tenerlas, un ser humano, pero no las permite, combate eso. Pablo combatió eso, sí, mándame a Marco, que me es útil para el evangelio, para el ministerio. En un momento determinado le pasé la cuenta, pero ni él lo merecía y la evidencia es lo que es ahora. La evidencia es lo que Marco es ahora. Esa es la evidencia. ¿Ya entienden hasta ahí? Hay otra gente que dice, hay otro momento donde él, hablando de los tesalonicenses, por ejemplo, dice, a fulano, ponlo fuera, pero no lo tengas como enemigo. Ponlo fuera, apártate de él, pero no lo tengas como enemigo. ¿Por qué? Porque ya aprendió, Pablo aprendió que hay personas que pueden cambiar, como mismo cambio yo. ¿Entienden? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia muchas veces a que cuando miramos el error de alguien lo absolutizamos. Fulano comete este error porque es así. Ok, fulano comete este error porque es así, pero puede cambiar. Lo único que tenemos que hacer es añadirle la otra parte, ¿entiendes? Puede cambiar. ¿Y por qué tú sabes que va a cambiar si nadie cambia? No, perdón un momentico. Porque si nadie cambia, entonces yo no hubiera podido cambiar. ¿Cuál es la evidencia que tú tienes que la gente cambia? Tú. Si tú no has cambiado, entonces tú, claro que tú desconfías que la gente nadie cambia. Porque tú no has cambiado. Pero cuando tú cambiaste, tú dices, bueno, un momentico. Si yo cambié, los demás tienen que cambiar. En algún momento tienen que cambiar. Cuando yo no era cristiano, todavía antes de conocer a Efraín, porque a Efraín ya lo conocí cuando yo era cristiano en el jiu-jitsu, me acuerdo que había un muchacho que me tenía ya un poquito fastidioso. Ya me tenía ya un poquito, cuando eso no teníamos el colchón todavía, entrenábamos así. Y la primera vez que pudimos encontrarnos, lo mandé para el hospital. Le zafé un brazo. ¿Por qué? Le zafé un brazo. Ahora, ¿por qué le zafé un brazo? ¿Porque yo era mejor que él? No, porque estábamos practicando y él no se esperaba que yo le zafara el brazo. Me aproveché, ¿entiendes la cosa? ¿Qué pasó ahí? Ahora, ¿cuándo empezó eso aquí adentro? Desde antes, seguro. Ahora, yo he cambiado y como tengo la evidencia que yo he cambiado, inclusive a mí hay que me han zafado brazos. Como tengo la evidencia que he cambiado, entonces yo entiendo que la gente puede cambiar. ¿Ok? Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si tú tienes ira, Dios no te ira. Automáticamente, desde el momento en punto en que tú tienes rencor, ira hacia otra persona o hacia alguien, inclusive se puede tener rencor al tiempo. Es una situación. Sí, a una situación, a una casa, a un carro, a mil cosas. Hasta el tiempo, ya te digo. Hay personas que odian determinadas cosas. Todo, cualquier cosa donde entre la ira y entre el rencor, tú tienes que saber que tú le estás diciendo a Dios, sale. Y si sigue por ese camino, está violando ya no un mandamiento. Recuerda que los mandamientos son para que te vaya bien. No, está violando un devarim. Que eso te demuestra que tu Yexej Hará está por encima de tu ato. Y si tú no puedes con eso, te demuestra que tú no has nacido de nuevo. Si tú puedes con eso, te demuestra que naciste de nuevo y precisamente porque naciste de nuevo, puedes luchar contra eso. Tiene el Espíritu Santo para eso. Para, ¿cómo se llama? Ayudar. ¿Entienden ahí? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de él. Porque, por lo cual, desechando toda inmundicia, fíjate cómo dice, desechando. ¿A quién le está hablando ahí? No es a cristiano.
Y si te dicen desechar, ¿por qué, qué tú desechas? ¿Cuándo tú desechas algo? Cuando tú lo tienes. Y si tú no lo tienes, tú no tienes que desecharlo. Entonces, ¿puedes tener inmundicia? Sí, es tener inmundicia. ¿A través de qué? De tus malas intenciones. Fueron creciendo, le permitiste esa cabida de crecer y entonces pasa. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, bueno, yo no voy a hacer esto para que le pase a aquel. ¿Eh? Y yo, ya eso no es injusticia, ya eso es malicia. ¿De copia? Todo eso viene, ¿cómo se llama? Concatenado. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Ama a tu prójimo. Esa es la palabra que tú tienes que decir, bueno, para tu bendito. Esta sí, pero esto no. La cual puede salvar vuestras almas. Pero vean acá, ya ellos no eran salvos. Cristo el Salvador. Ya ellos no eran salvos. Pues si ya son salvos, ¿para qué tienen que volverlo a salvar? Por lo mismo que dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa perseverancia es lo que demuestra que tú eres salvo. Dice entonces, pero sed hacedores de la palabra. Y ahí viene entonces la otra parte, ahí está Ian. Ahí viene entonces la otra parte de la cosa. La otra parte de la cosa es... Bueno, sepárense, tomen asiento ahí, ya estamos a punto de terminar casi. Ian. Otro Yuizuka antiguo. Aunque no lo parezca igual que yo. Seguimos entonces. En el 22, pero ser hacedores de la palabra. Y ahí viene la gran diferencia entre el cristianismo verdadero y el cristianismo gnóstico, falso. En el cristianismo gnóstico piensa que porque tú tienes a Dios y tienes el Espíritu Santo, automáticamente todo va a pasar bueno. ¿Y qué dice aquí? Ser hacedores de la palabra. Porque desde mirándolo como un deporte, es como el entrenamiento. Cuando tú eres hacedor de la palabra, tú te estás entrenando en la palabra. Estás mejorando en eso. Oye, siéntense acá, no hay problema. Siéntense aquí, ustedes son bienvenidos. Son especiales, sí. Ayer estaba viendo la foto con Teo y dije, me dejaron fuera. No, te perdono. Se va a repetir, se va a repetir. Ah, está bien, está bien. Dice entonces, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, tú tienes que estar revisando constantemente esas intenciones que uno tiene. Ya no las acciones, sino las intenciones. Porque ¿quién conoce las intenciones del corazón? ¿Tú? O sea, yo no puedo decir, no, porque este tenía intenciones asadas o intenciones. Yo no soy un rayo X, no solo por mi cabeza. Pero tú sí la sabes. Dios también la sabe. El problema es ese, que a veces que la gente piensa que nada más que lo sabes tú y no Dios. Eso es un problema aparte. Ahora, si tú conoces tus intenciones, pues simplemente evalúatela. Como cuando tú te paras ante un espejo. Tú te paras ante un espejo, tú te estás evaluando. Ah, mira, esto está bien. Yo hoy me evalué. Me evalué bien, me miré en el espejo y dije, estoy bien hoy. Me faltan los dientes, pero eso fue después. Dice entonces, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, entonces, ¿cuál es el espejo espiritual de los cristianos? La Biblia. Tienes que mirar en la Biblia y tú decir, bueno, espérate un momentico, ¿en qué me parezco y en qué no me parezco? ¿Qué me falta, qué no me falta? ¿Cómo llego, a dónde llego? ¿Entienden? Ese es tu espejo. Pero fíjate que dice qué cosa. La perfecta ley. Después entonces aparece una coma y dice, la de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley de la libertad la que tenemos nosotros? Dios me perdonó, pues ahora tengo la libertad de ir acotejándome sin romperme la cabeza a la ley de Dios. ¿Entiendes? Cuando tú no tienes el perdón de Dios, tú quieres que se te acoteje
Y, ay, porque si no lo hago me voy para el infierno. Pero cuando tú tienes el perdón de Dios, ya tú tienes perdón, ya tú fuiste perdonado. Como tú eres perdonado, pues automáticamente lo único que tú tienes que hacer es mirar la ley y decir, bueno, esto estoy, en esto tengo que trabajar en esto. Pero lo estás haciendo. No es que te achantaste, no, yo soy así, porque yo soy así. Hay muchas personas que se justifican en eso. Una vez me busqué un problema yo con esa persona. Estaba yo en Mariel y díceme una persona, no, pastor, es que yo soy así, es que yo lo hago, yo soy así. Y yo le dije, no te preocupes, que así mismo te vas a ir para el infierno. Porque que tú seas así, eso no te libra de nada. Al contrario, lo que me está diciendo es que tú sabes que eres así. Estás peor. Todavía es que no lo sabes. Pero si tú lo sabes, pues lo que tú tienes que hacer es trabajar en cambiar eso. Es más, decir, no lo he podido cambiar, pero estoy tratando, haciendo el esfuerzo. No es achantarte, digo, yo soy así porque yo soy así y ya. Y que el que está alrededor mío que cargue con el jolongo, que cante con la bolsa. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Por qué oidor? Por lo que estábamos viendo en el devocional. No se lee la palabra, no se lee el devocional, se está haciendo oidor, pero se te está olvidando. Este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate que no es bienaventurado en lo que siente en su corazón. Que la gente te dice, no, yo soy cristiano en mi corazón. No, fíjate, tu corazón. Hay que empezar por el corazón. No es que eso no existe, ni que eso no es importante. Hay que empezar ahí. Pero tú tienes que ser bienaventurado en lo que tú haces. Porque si con tu corazón, fíjate si estás mal, que si con tu corazón tú eres cristiano, pero tú no eres cristiano en tu hecho, entonces hay una disonancia ahí, hay una incoherencia. Entonces, ahora no quiere decir que automáticamente, porque tú piensas esto en tu corazón, automáticamente tú eres esto. Lo que quiere decir es que tú estás trabajando en ese proceso, tú estás en camino a ese proceso. Por eso yo decía, en una ocasión alguien me decía, no, pastor, pero en la iglesia tú llegas y mucha gente que son descarados. Y yo le decía, él pensó que yo le iba a decir, no, en la iglesia eso no pasa. Y yo le dije, déjame explicarte que si te encuentras una iglesia que no haya descarado, ya eso no es una iglesia. La iglesia está llena de descarados. Por lo mismo que un hospital está lleno de enfermos. Un hospital está lleno de enfermos, ¿por qué? Porque cuando tú estás enfermo, tú vas al hospital a curar. Pues la iglesia está llena de descarados porque están tratando de arreglar su vida. Pero nadie deja de ser descarado de la noche a la mañana. Es más, yo soy el primer descarado. Porque no van a pensar que yo nací siendo un angelito. Bueno, ya les conté una anécdota. Entonces, lo que quiere decir es que esos descarados que están en la iglesia están luchando por cambiar su vida. Y no seguir achantados diciendo, bueno, yo soy descarado y hay que cargar conmigo. ¿Quién tú eres para cargar contigo? Si alguno se cree religioso, y aquí tenemos una palabrita que usamos no hace un tiempo, si alguno se cree religioso, es increíble cómo muchos cristianos caen en cada cosa así extraña, yo no sé. Hay cristianos que te dicen, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Eso es gnosticismo, porque religioso quiere decir las acciones. Entonces tú eres cristiano, pero tú no tienes acciones, entonces tú no sirves. No, yo no quiero ese tipo de cristiano. Yo quiero cristiano que es cristiano y las acciones son cristianas. Su religiosidad es cristiana. Está en coherencia con lo que cree y lo que cree está en coherencia con lo que Dios manda. Esa es la buena. Mira cómo lo va a decir Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, hablando de principio, ¿acuerdas que decía? Es decir, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. ¿Por qué? Porque con la lengua dice una cosa y con el corazón no tiene otra. La religión del tal no sirve, es vana. Entonces, ya ahí automáticamente te está diciendo que hay una religión que sí funciona. Porque si la religión es vana, entonces hay una que sí funciona. Entonces, ¿cómo los cristianos me van a decir a mí, o algunos cristianos me van a decir a mí, que ellos son cristianos no religiosos? Si hay una religión que es buena, mira lo que va a decir aquí. La religión, vaya, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta.
¿Qué está diciendo? ¿Que hay religiosidad? Sí. ¿Que los cristianos somos religiosos? Sí. ¿Que hay religiones malas? Sí, ahí lo explicó. Pero también hay religión buena. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Comienza entonces diciendo, y va a decir 3 características generales. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Interesantemente, apúntenlo ahí si quieren, la palabra visitar ahí es la misma palabra o la misma raíz de la palabra para el episcopado. En griego, hoy en día nosotros decimos el episcopado y pensamos que es el tipo con la mitra aquella grande, y no, eso no quiere decir. En la Biblia no quiere decir, es más, en la Biblia no existía eso. Todos esos sacerdotes, eso no existía. O sea, religiosos de hoy, eso no existe. Lo que está diciendo ahí, lo que quiere decir episcopado es visitar. Los que visitan. Ahora, ¿para qué tú visitas? Hay 2 tipos de visitas. Bueno, hay muchos tipos de visitas. Pero la que se está contradiciendo, la que está, ¿cómo se llama? Negando aquí es la visita. Porque ¿cuál es el tema que viene hablando no está hablando de las malas intenciones. Y no está hablando del hablar, decir y después el airarse. Entonces, ¿qué visita aquí es la que no funciona? La visita que es para chuchuchu. Para chisme. Fíjate que dice, visitar a los huérfanos. La palabra huérfano ahí no es que no tenga padre. Eso es una traducción ahí muy simple. Ahí lo que quiero hablar es de la gente en soledad. Sea que no tenga padre, sea que no tenga amigos, gente de sola. Entonces dice, visita, bueno, desamparado, sería la mejor palabra. Visita al desamparado, tipo que nadie lo quiere, y a la viuda. Pero fíjate cómo Santiago, con ese pensamiento hebraico tan claro, va a decir, en su tribulación, en su angustia, en su problema, no para chisme, no para brete. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si tú lo visitas para darle la lengua, ¿qué va a pasar? Que eso va a traer el maldecir, y eso va a traer el airarse, y eso va a llevar hasta el crimen. Entonces, tenemos por un lado un paquete de 2 cosas. Traduciéndolo mejor, como les decía, sería visitar a los desamparados y también a las viudas en su tribulación. Porque la viuda también era una desamparada. En aquella época, o sea, no quiere decir que hoy en día tú tienes que estar buscando a las viudas para visitar. Porque es una situación diferente. Es otra desamparada en aquella época. ¿Quiénes eran las viudas? Las mujeres se casaban con 13 años. Y el hombre tenía 30. Entonces, como es lógico, por eso tú no voy a hablar más de José. Tú voy a hablar de José después que nació Jesús en la Biblia. Jesús es José es un temba. Una persona mayor, vaya, mayor no mucho, pero bastante ya ha entrado. Y María tiene 13 años. La palabra virgen ahí lo que quiere decir es eso. Una muchacha en vísperas de su menstruación, pero no la ha tenido todavía. Y en ese momento es que el ángel la visita, y por eso es que José pierde el sueño. ¿Por qué José pierde el sueño? Porque ¿cómo puede ser que ella no ha tenido menstruación y está embarazada? ¿Me entiendes? Eso es lo que es. Porque si fuera nada más que ella salió embarazada, por la ley judía, José lo único que tiene que hacer es pedir al día. Se la quitó arriba. ¿Entienden ustedes? Pero hay algo que no perdió el sueño. Tiene que venir un ángel entonces en el sueño y explicarle, oye José, tranquilo, que aquí es lógico que tú estés alarmado, pero lo que está pasando aquí es esto. Y viene Jesús. Después tú no voy a hablar más de José, porque había muchas viudas en aquel entonces, por ese proceso natural, de que el hombre se casaba siendo ya adulto, y la muchacha con 13 años, imagínate tú, cuando pasaron 20 años, la muchacha tiene 33 y el otro tiene ya 50. En aquella época no era como hoy, los infantes estaban en la mano. Y también había sus guerras y sus cosas, sus problemas. Entonces había muchas viudas de esa manera. Y termina entonces diciendo, y guárdese sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir guardarse sin mancha del mundo? El tema que está hablando, enseguida todo el mundo piensa en la santidad y empieza la espiritualización del texto. Pero el texto es claro, está hablando de qué cosa.
del decir que trae como consecuencia. Entonces, en el mundo eso es normal. Entonces, tú tienes que guardarte eso. Porque es normal. A veces hasta un deporte. Y si a veces tú no te gusta eso. Y puede ser que estés en un lugar donde empiezan, porque eso es normal. Y tú tienes que guardarte eso. Y guardarte no es simplemente, yo no hablo del tema, es simplemente no prestar atención a una cosa. Y si es algo personal ahí, decir, mira, no me gusta ese tema. ¿Entienden hasta ahí? Es cuidarse de las manchas de esta. Entonces la porción, como decíamos al principio, toca ese tema. No matarás, quiere decir no asesinar. Y Jesús le dio el tono necesario cuando dijo, si solamente te enojas, ya asesinaste. O sea, tú nada más que tienes cierto enojo, cierta ira, ya estás asesinado. Cuídate de eso. Ahora, ¿por qué Jesús nos pone esa línea roja a nosotros? Para no llegar entonces a lo otro. Tú tienes un freno antes. Porque si tú te vas a frenar cuando tengas el cuchillo para acabar, no puedo matarlo, pero bueno, ya estás en una situación que cuando no llegues tienes que matar. No llegues a esa situación de antes. Amén. Bendición entonces para todos y que la porción sea buena.